Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro quinto webinar en vivo. El día de hoy estamos dando continuidad al webinar de la semana anterior, donde hablábamos de cómo incrementar la rentabilidad del escáner. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que cada uno de ustedes entienda, reconozca y sepa dominar el escáner para que cada vez que hagan un diagnóstico le puedan sacar muchísimo dinero al escáner. Así es, Juan. Eric, buenas noches y feliz cumpleaños. Eric, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy contento, Juan, de estar aquí compartiendo este día tan especial con ustedes, con ese tremendo tema que traemos el día de hoy. Muchas gracias, Eric. Pedro, buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del webinar. Muy bien, entonces algunos datos importantes antes de comenzar. Primero tenemos países invitados. Tenemos no solamente los países de Centroamérica, tenemos a México como país invitado el día de hoy, tenemos también a Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, tenemos a Venezuela, tenemos nuestros amigos de Colombia, tenemos países invitados en el Cono Sur, tenemos a Perú, a Bolivia, a Argentina y a Chile. Señores, hoy tenemos la casa llena. Entonces, de verdad que muy bienvenidos a todos. Recuerden ingresar a la plataforma. La plataforma es www.expertosumabayash.com. En la plataforma ustedes se inscriben y tienen acceso a los 4 webinars anteriores. Ahí hay un menú, ese menú se llama webinars anteriores y pueden entrar a ver el contenido de todos los webinars anteriores. Juan, y lo más espectacular allí es que también hay un campo para hacernos preguntas sobre esos webinars anteriores, les podemos dar respuestas, pueden tomar notas, esa plataforma está espectacular, Juan. Estamos estrenando plataforma, es una muy buena noticia para este webinar, estamos con una plataforma completamente nueva. Recuerden enviarnos todas las preguntas a través del chat de la plataforma. Tenemos a 5 personas, 5 técnicos aquí expertos de la región que están conectados en directo con nosotros y están respondiendo las preguntas que ustedes puedan tener. Que adicional a eso, Juan, de esas preguntas que nos van a hacer, vamos a traer un par de esas preguntas aquí en vivo y las vamos a responder de inmediato. Así es. Lo otro importante, ¿qué vamos a entregar hoy? Vamos a entregar, Peter. Juan, vamos a repetir con un escáner. Vamos a repetir con un escáner. El tema es rentabilizar el escáner. Así es. Entonces vamos a entregar otro escáner para que usted pueda diagnosticar y obtener unos ingresos por medio de este escáner. Así es. Vamos a entregar un escáner completamente gratis a la persona que nos dé la respuesta más rápida a la pregunta asociada al contenido del día de hoy. Entonces, va a haber un contenido, en la medida en que vamos desarrollando el contenido, vamos dando ciertas pistas de cómo... Nunca he visto preguntas tan fáciles. Es una pregunta muy fácil para que alguno de ustedes se lleve hoy el escáner. Está buenísimo, rápido y concreto, ¿cierto? No hay que darle vueltas a esa respuesta. Hemos tenido estos obsequios los hemos entregado a diferentes países. Entonces, vamos con Colombia, vamos con Venezuela. Hemos entregado en Guatemala. Hemos entregado en Guatemala, creo que entregamos el otro también, creo que fue en otro país, creo que en Honduras. No recuerdo muy bien. Pero entonces se han llevado el premio en varios países y esta vez pues está el escáner para entregarlo el día de hoy. Si es de otro país, no tengan miedo de participar. No se preocupe. No hay problema. Rápidamente, la presentación del día de hoy, vamos a tener 7 videos, videos muy importantes para que tomen atenta nota de lo que les vamos a compartir el día de hoy. Entonces voy a hacer un resumen muy rápido, si me lo permiten, señores, de lo que vimos en el webinar anterior. Hablamos de los componentes del sistema de inyección, hablamos del funcionamiento y del diagnóstico de los actuadores, que ese es parte del webinar que vamos a hacer hoy, y estaríamos cerrando el webinar de hoy con el funcionamiento y diagnóstico del sistema ABS. Son sistemas que tienen una multiplicidad de componentes. Esos componentes generan señales que son alimentadas a las ECU, a las unidades de control electrónico, y estas unidades de control electrónico se encargan de generar unas señales para que los actuadores funcionen. Entonces, el escáner es una forma muy efectiva de diagnosticar si esos actuadores, si esa ECU, si esos controladores están funcionando o no. ¿Es así o no, señores? Así es, Juan. Es entrar directamente a la ECU simplemente. Exactamente. Ingresar directamente. Eso es, el escáner es simplemente una unidad de lectura que me trae toda la información almacenada en la ECU.
en la unidad de control electrónico. Entonces, rápidamente arranquemos con este cuadro resumen. La vez pasada vimos lo que fueron sensores, vimos lo que fueron las ECUs en el sistema de inyección, ahora vamos a ver lo que son los actuadores y vamos a entrar en detalle en el tema del sistema ABS y hablar de algunos de los tableros. Pero rápidamente el resumen del webinar anterior. Básicamente lo que habíamos visto en el webinar anterior es, como nos decías, hay sensores, está la ECU y están unos actuadores. Entonces la ECU lo que hace es interpretar una cantidad de información que están recolectando diferentes sensores. De acuerdo a la cantidad de información que ella recolecta, lo que va a determinar es qué acciones tomar, cuánto combustible inyectar. Es la principal función que él tiene que hacer, determinar cuánto combustible quiere inyectar. Entonces, habíamos visto que había unos sensores básicos que si me falla uno de esos, definitivamente mi motocicleta no puede funcionar, sino que se va a parar el motor, no va a funcionar. Hay otros que de pronto la ECU puede maniobrar un poco entre esos sensores. ¿Cuáles son los básicos? Entonces hablamos que la CKP, el TPS y el MAP hacían parte de esos sensores básicos. Así es. Hablábamos de que había unos sensores de corrección que me ayudaban a entender lo que estaba pasando en un momento determinado y corregir o ajustar esa cantidad de combustible que teníamos que inyectar. Y hay otros que son de seguridad, es decir, que para mi seguridad mi motocicleta no enciende si estoy en cambio, por ejemplo, si yo me he caído, por ejemplo, no voy a encender tampoco, y si tengo el gato lateral abajo, pues tampoco me va a dar ignición. Entonces, básicamente, eso habíamos conversado. ¿Qué habíamos dicho, Juan? Y para entrar en detalle... Me voy a volver al anterior, qué pena, Pedro, para que hables de los códigos de falla más comunes que podemos leer en el escáner. Entonces, y de hecho, ¿qué significan? Y de hecho yo voy a aprovechar allí también para que en el recuadro, en la pantalla, Andrés nos ayude allí mostrando un poquito esos videos de cómo nos conectamos a la ECU, para que mientras Pedro nos va explicando acerca de códigos de fallas, vamos viendo en paralelo toda esa información. Entonces, adelante, Pedro. Entonces lo que decíamos es, venga, uno tiene una falla, un código de error, pero ¿cómo lo interpreta? Uno, ¿qué es lo que... Dale. El escáner para poder entrar, saber qué problema tiene mi motocicleta, de ahí lo importante del escáner. Porque si ¿Se mi conecta primero y luego se prende la motocicleta o al revés? La forma correcta es conectar el escáner, él se va a alimentar de la motocicleta, entonces yo abro el switch y doy a run, al corremotor, ¿listo? Entonces aquí estamos viendo cómo ingresamos a través de los menús. Yo tengo que ir al diagnóstico del vehículo, tengo que seleccionar el vehículo correcto, en este caso es una Pulsar, una P150 y su eco es Barrock. ¿Y yo qué puedo diagnosticar? Puedo diagnosticar el sistema del ABS, los tableros, la eco principal. Entonces aquí por ejemplo ingresamos y ya entro a todo lo que yo quiero hacer en diagnóstico. Voy a encontrar que puedo leer códigos de falla. Pero leer los códigos de falla es un pedacito. Vale. Ahí está el código, luego tengo que entender qué es lo que está pasando. De ahí que en el webinar pasado nos fuimos detalle a detalle por cada uno de los sensores diciendo, vea, usted va a leer con el escáner va a encontrar esta falla, este es el sensor y esta es la forma correcta de diagnosticarlo. Perfecto. ¿Cómo lo veo con el escáner y cómo lo veo con el multímetro? Vale. Y hay una cosa ahí muy importante, Juan, que también hay que mencionar, y es que para todas esas personas, esos técnicos que tienen un escáner genérico, por ejemplo, cualquier generación que sea, también puede leer esos mismos códigos de falla. Entonces hay que tener en cuenta de que también vamos a poder acceder con otras herramientas, pero que al final vamos a llegar al resultado de alguna manera. Pero simplemente lo menciono para que lo tengamos en cuenta y no nos vamos simplemente a sesgar diciendo que es como no tengo el escáner Bosch, que es el que utilizamos en Bayash, no puedo hacer un tema de diagnóstico acertado. De acuerdo. Ya lo último y para que pasemos a lo siguiente es, si usted se perdió el webinar pasado, porfa, vaya a la página, ingrese y veas el webinar pasado. Entonces alguien me puede decir, es que yo no vi cómo diagnosticar un TPS. Yo no vi cómo diagnosticar la CKP, yo no sé cuáles son los valores promedios. Entonces, váyase al webinar pasado, cuando termine obviamente, y luego va a ver cada uno de ellos cómo funciona, cómo diagnosticarlo y cómo leerlo con el escáner. Perfecto, entonces entremos en materia, señores, si les parece, y comencemos a entender de qué manera, utilizando yo el escáner, identifico o reconozco si hay un mal funcionamiento en cualquiera de los actuadores. Nosotros habíamos segmentado los actuadores entre actuadores de alimentación,
actuadores de control, actuadores de encendido y todo el tema de información. información. Entonces, Así es. arranquemos entonces y entremos en materia si les parece. Vamos, Pedro, entonces Perfecto. con los Entonces, primeros, dijéramos. Entonces, cuando actuadores. hablábamos de actuadores de alimentación, hablamos Así de es. actuadores de alimentación de combustible. Entonces, el primero que nos encontramos es la bomba de combustible. La que ustedes ven ahí en la imagen es una como esta. Estas bombas pueden traer o no integrado el medidor de combustible. No nos vamos a arreglar el medidor porque es un sistema aparte. Pero entonces, ¿cómo funciona la bomba de combustible? Básicamente lo que tengo es un motor aquí adentro. Ese motor puede ser de tipo escobillas o sin escobillas, brushless o no. Y lo que hace este motor es empujar el combustible a través de la línea de combustible con una presión adecuada Y un caudal. correcto, presión y caudal para que el inyector lo pueda recibir. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la función principal de la bomba de combustible? Pues enviar la gasolina al inyector a Sí, una señor. presión adecuada. Ok. Listo. Entonces, Hablemos entonces de las variables que yo voy a, dijéramos, a detectar y a identificar con el escáner y cómo sé si hay un mal funcionamiento con la bomba. Entonces, aquí hay que tener algo muy importante, Juan, que tenemos que tener en cuenta. Y es que hablamos que los sensores tienen voltajes de operación de entre 0 y 5 voltios. Los actuadores, por lo general, trabajan decíamos a que era 12 voltios. de 0,7 a 4,6. La alimentación es 4.7. de 5 voltios Sí. y ellas están en un intermedio, ni 0 ni 5. Exactamente. Entonces, La señal de retorno. La señal de retorno. Exacto. correcto. Entonces, Vea que se estudie. Muy bien. entonces Muy bien, Juan. este va a trabajar a un voltaje de operación de 12 voltios. Es muy común en los actuadores. Ese voltaje no lo va a administrar la ECU directamente, Juan, sino que la ECU va a controlar un relé que está en el medio, la ECU controla el relé y el relé controla la ECU. Si te entiendo bien, la ECU le entrega una señal de control al relé. O sea, Así es. es una señal de control y con esa señal de control hay un actuador, el relé A no través es de un la actuador, bobina, pues, en a realidad través de es la como bobina un actuador del- eléctrico, lo exacto. que hace es que Sí. permite que entre Sí, Juan. una carga, una corriente Así muchísimo es. más alta para que funcione la Ahí tenés bomba. la palabra. Básicamente es eso y tengámoslo en cuenta. ¿Por qué la ECU no lo controla directamente? Porque él consume una cantidad de corriente y esa cantidad de corriente me pudiera recalentar la ECU Claro. si yo la hago pasar a través de él. Entonces la ECU controla el relé y el relé El controla relé y el control. le entrega la alimentación. Como a la lo bomba. dijiste, con una potencia muy baja, baja, controlo alta potencia. alimento, Eso es lo que va a hacer el potencia relé. alta. Así Listo. es. Entonces, ¿cómo diagnosticamos Un problema en la bomba? un problema en la bomba? Básicamente la bomba la puedo medir de diferentes maneras. Entonces, la primera es la resistencia. Yo puedo ir directamente a los cables que miden la resistencia y la medida de estas es de 2.7 ohms. ¿Esa información sale en el escáner, sí o Esa no? información la voy a ver con el multímetro, porque Con el el escáner, ¿qué logra identificar cuando estamos hablando de este actuador? Conexión o desconexión del relé, Es lo del único que me sistema dice. de control. Así sí. es. Es decir, el que escáner me dice on-off. si En el está relé. conectado o no en el Así relé. es. Ok. Entonces, Así es. qué bueno, Juan, que haces la pregunta, porque yo puedo tener desconectado la bomba, pero conectado el relé. La ECU va a interpretar que está conectada La bomba. la bomba, pero en Pero en realidad realidad no está conectada la es bomba. el relé. El Entonces hay que relé. tenerlo muy en cuenta. Ya está en el Bien medio de importante. la- Así es. Bien Listo. importante. Si vamos al componente, entonces le puedo medir resistencia. Si vamos al componente, le puedo medir la presión de operación. Entonces, ¿yo qué hago? Con un dispositivo, con una herramienta especializada, lo que hago es medir la presión. Enciendo, si puedo encender 1, 2 y 3 veces el switch para aumentar la presión en la bomba. Y puedo medir, y va a ser alrededor de unos 36 PSI. Ok. Y lo otro que puedo medir en él es el Caudal. caudal. Yo puedo o conectarla de manera externa o ella montado en el tanque, puedo encenderla durante 10 segundos y debo de tener alrededor de 180 mililitros. Algo así Entonces, como lo que tenemos en el vaso, por ejemplo. En esos 10 segundos que menciona Pedro, pues debo recoger una cantidad de combustible, por ejemplo, 180 mililitros mínimo en un recipiente así como por Ese ejemplo no este. es el consumo en la motocicleta, que Así quede es. claro. No es Una el cosa consumo. es lo Es que muy importante. lo que la bomba puede, dijéramos, abro comillas, bombear, o lo que la bomba puede
puede transmitir del tanque de gasolina hacia el sistema de inyección. Moverla. Otra cosa muy distinta es el consumo de combustible. Que ya va a estar restringido por el conducto del inyector y obviamente controlado Claro. por la ECU. Vale, entonces para resumir, en el escáner Puedo lo detectar valido la falla del si relé. está energizado o no es energizado En el el relé. Así es. correcto, o si lo tengo conectado o desconectado. Entonces eso es lo primero. Y ya sabemos cómo diagnosticar el componente. Súper sencillo. Con caudal, con resistencia o con presión. Así es. Listo. ¿Y por qué tiene diferentes medidas? Porque ya tiene un filtrico, que ese filtro se va saturando y le va quitando la potencia o la presión del combustible que está Y enviando. ahorita vamos a ver un poquito también cuáles son esos síntomas y cuáles son esas posibles causas que nos vamos a encontrar alrededor de la bomba. Vale. Porque con ese valor de presión y de caudal, nosotros podemos ya con eso empezar a identificar dónde puede estar el problema. Muy bien. Ahí vamos con el otro Juan, y ese sí es un poco más interesante, es el inyector. Este es un inyector de una Dominar, por ejemplo. Sí. Eric en sus manos tiene un inyector de una Pulsar, es un poquitico más pequeño. Sí. Entonces, este inyector es el encargado de atomizar el combustible. Nosotros le denominamos normalmente pulverizar el combustible. A él le llega el combustible a una presión específica y lo que él tiene es un selenoide, de cuenta como una electroválvula que abre el paso de combustible por unos milisegundos. Así es. Dependiendo qué tantos milisegundos abre y cierre él, va a determinar cuál es la cantidad de combustible que va a inyectar. A diferencia de la bomba, aunque también funciona con 12 voltios, él tiene una alimentación, siempre tiene una alimentación directa de 12 voltios. Lo que le va a controlar la ECU es la compuerta de masa. Y si vamos a tener un diagnóstico directamente con el escáner, ya les vamos a mostrar los códigos, si está desconectado, O conectado. si tiene un voltaje bajo o si tiene un voltaje superior a lo que él interpreta. Oh, ok. Entonces, si yo no tengo el voltaje adecuado en él, la ECU se va a dar cuenta. Ya. Si está desconectado, la ECU se va a dar cuenta y me lo va a informar a través de la MIL. Lo voy a ver en el check engine, se me va a encender y por medio del escáner va a entrar y voy a encontrar el código de diagnóstico. Ahí también hay otra cosa en paralelo, Juan, con respecto al tema del mantenimiento para los inyectores. Digamos que nosotros en algunos casos nos encontramos con que la motocicleta se queda almacenada por un tiempo o ya la venimos utilizando por cierto periodo de tiempo y a los inyectores pues hay que hacerle cierto mantenimiento dentro de un periodo de tiempo. Ahí nos va a ayudar Andrés con el video del limpiador de inyectores, donde vamos a ver unas pruebas muy rápidas, Juan, y de hecho podemos ver allí también en la vida real el inyector. Ahí está lo que nos mencionaba Pedro de cómo pulveriza, y mira que podemos allí con esta herramienta, por ejemplo, medir esa cantidad de combustible que él está entregando dentro de un periodo de tiempo. Clarísimo. Aquí algo muy interesante, porque ahora más adelante vamos a ver cuáles son esos tipos de fallas que podemos encontrarnos, donde puede ser de que el inyector esté entregando más, esté entregando menos, esté goteando, tenga fugas, y todo eso va a estar relacionado con ciertos síntomas que vamos a mencionar adelante. Muy bien. Hay que tener en cuenta también, Pedro allí quería simplemente anotar de que la bomba le va a poner aquí al conducto hidráulico entre 36 y 42 PSI aproximadamente según el modelo. Entonces, Qué bueno que Eric menciona eso, Juan. Y antes de pasar al siguiente paso, estas bombas tienen una válvula de alivio. Claro. Es decir, que esta bomba es capaz de generar alrededor de 70 PSI. La Ya. capacidad de generación de ella en presión son alrededor de 70 PSI. pero es muy alta. Lo que pasa es que si yo le pongo tanta presión a este inyector, yo lo puedo Lo dañar. daño. Y a las mangueras, claro, incluso. Entonces lo que hace ella, lo que hace la bomba es que tiene un sistema que le llamamos una válvula de alivio, y lo que hace es tumbarle la presión. Es decir, que el combustible, cuando tiene más de los 40, entre 36 y 42 PSI, lo retorna al tanque. Entonces siempre mantiene una presión estándar. Venga, para cerrar el tema de inyectores, ¿qué información obtengo yo en el escáner de los inyectores? Entonces, Una vez Juan, más. decíamos, si está desconectado, se Uno me va a no. encender la 1000 y me va a decir su sensor está desconectado cuando ingreso con el escáner. Sí. Si está recibiendo un voltaje o más alto o más bajo, o bajo Vale. de acuerdo a lo indicado.
De hecho, incluso también, Pedro, podemos ver el tiempo en milisegundos que permanece abierto a cierto régimen de revoluciones, Juan. Okay. Ya hay un tema ahí un poco más técnico, que esa información a uno le sirve, por ejemplo, Pedro, para el video que vimos hace un momento de cómo utilizar el probador de inyectores y el limpiador de inyectores. Tenemos allí ese tiempo, por ejemplo, a 1000 revoluciones o a 1500 revoluciones, él está abierto 3 milisegundos. Podés tener la capacidad en la herramienta, en el banco de inyectores, de ponerlo a 3 milisegundos y tratar de emular como si estuviera funcionando en la moto. Entonces eso también es información muy, muy importante para saber el inyector, cómo está funcionando en los diferentes niveles de revoluciones en la motocicleta, Juan. Clarísimo. Muy bien. Vamos entonces a hablar de otros dos actuadores bien importantes y de qué manera puedo yo identificar su funcionamiento con el escáner. Vámonos entonces con el ventilador y con el stepper motor lo hablamos fuera de cámaras, ¿cómo es que se conoce el stepper motor también? Como la IACB, Juan. Que es la IAC. o IACB, exactamente, que es la válvula de control de aire de entrada, para decirlo muy fácilmente. Muy bien. Pero volviendo al tema del ventilador, Juan, aquí tenemos, por ejemplo, un motoventilador, que es uno de los actuadores del sistema de inyección, que como lo mencionó Pedro, también está controlado por un relé. También ahí tenemos el control a través del escáner, a través de un relé. Y digamos que ese es el elemento que nos va a entregar la información para poder hacer el control de la ECU. Digamos que este ventilador, pues en su conexión, como lo vemos allí, va a tener intermedio ese relé. Él lo que va a hacer es simplemente intentar hacer la refrigeración del motor. Sabemos que él siempre va a estar en la parte frontal del radiador, y cuando la temperatura empieza a superar esos 90, 95, tal vez 96 grados incluso, él se activa por orden de la ECU para empezar a bajarle la temperatura al líquido refrigerante y de esa manera bajar la temperatura. Hablemos un del motor. poquitico de transferencia de calor. ¿Qué es lo que hace el ventilador exactamente? Juan, simplemente lo que va a hacer es ponerle un flujo, una corriente de aire forzada exactamente, a través de cada una de las rejillas del radiador, que sabemos que está hecho de un material que es altamente conductivo en temas de temperatura, para bajarle la temperatura a ese líquido refrigerante. Es muy normal, Juan, que cuando nosotros vamos en una motocicleta que tiene este tipo de sistemas y de pronto nos encontramos en alto tráfico en la carretera y nos toca parar, arrancar, encontramos que él se prende, se apaga, se prende, se apaga. Y para ilustrar un poco el funcionamiento o el control que tiene la ECU sobre él, yo no sé si han visto cuando estás planchando la ropa, que ella se prende, hace clic, se prende el bombillito un momentito, se calienta, luego se apaga, espera otro ratico, se vuelve a prender, se vuelve a apagar, porque ella va controlando la temperatura por medio de un control on-off. Es algo bastante sencillo. Es algo bastante sencillo. Entonces lo que hace la ECU es, por medio de un control on-off, la moto sube la temperatura, prende el ventilador, ella baja, por comportamiento natural vuelve a subir. La temperatura llega al límite, se enciende, vuelve, y ese es el control no, súper sencillo. ¿Cómo sé si el ventilador está o no funcionando con el escáner? Exactamente. ¿Qué información obtengo yo con el escáner del ventilador? Mientras tanto, si querés, Andrés, porfa, mostrarnos ahí el cuarto video, donde vamos a ver también un poco acerca de los actuadores. Pero ahí también hay otra cosa por mí, es que mientras vamos viendo el video, a través del escáner podemos hacer un test de actuadores, y con ese test de actuadores lo podemos activar directamente. En el escáner le decís simplemente enter al test de actuadores, le decís simplemente que se active el ventilador, Juan, y físicamente vas a escuchar cómo y vas a ver cómo el ventilador se activa. Digamos que es una forma de utilizar el escáner para hacer la rectificación de... Ese chequeo se puede hacer con el escáner. Se puede hacer directamente con el escáner. El video que no era, a ver si lo corregimos, Eric. Ese es ABS, para que lo cambiemos, Jeff. Andrés, estamos en el video que no es, vamos revisando entonces el video, pero entonces sigamos entonces con el tema de actuadores. Vamos adelante. Entonces, esa es una forma de utilizar el escáner, Juan, para hacer el debido chequeo del ventilador. Ahora, el escáner, cuando yo le digo hágame el chequeo de actuadores, me muestra las fallas, me identifica las fallas, me saca el código de falla de actuador. Él va a hacer ese check, y con ese check hace el barrido y va a identificarlo. Ahí solo para recordarlo, Juan, y para hacer el recorderito. Primero, yo con el escáner puedo adelante con el video, Andrés. Leer códigos de fallas, borrar códigos de fallas, leer la información en tiempo real,
y realizar. Ahí está. Ahí, por ejemplo, el test estamos de viendo actuadores. códigos de fallas. Ahí está Entonces, bien. ahí estamos en lo primero. Eso es leer códigos de fallas. Esta moto, por ejemplo, tiene un código de falla. En este caso es particular, es en la farola. Dice que está en histórico, es decir, es una falla previa, no es una falla actual. Y ahí lo que estamos haciendo es borrar esa falla. Entonces, ahí estamos leyendo y borrando las fallas. ¿Listo? Seteando desde cero el escáner, que eso es importante. Que es borrarle todas las fallas a la ECU. Perdón, Exacto. el escáner. Entonces, de hecho, él me dice, mire, le quedaron 0 fallas. Ya. Logré borrarlas todas. Si alguna de las fallas persiste, él me va a informar con el número de fallas que persiste y me va a decir, vea, X cantidad de fallas persiste. ¿Qué puedo hacer adicional? Puedo leerlas en tiempo real, puedo leer la información, los parámetros. Por ejemplo, aquí veíamos cuál es el voltaje de la batería en tiempo real, podíamos ver cuál es la velocidad del relenti, por ejemplo. Por ejemplo, esta dice que el relenti está seteado a 1531 RPM. Sí. Y tiene el comparativo en cuántos RPM está en tiempo real. Ok. Eso sería lo otro. Entonces vamos a lo tercero. Y lo cuarto es test de actuadores. Puedo chequear lo que es ventilador, farola, aunque no es el sistema de inyección, la bomba de combustible, Ok. las bobinas de alta las puedo chequear. Y literalmente salta la chispa en las bujías, Juan, Ok. cuando probamos las bobinas de alta. Muy bien. Entonces ahí están las 4 funcionalidades. Dentro de esas funcionalidades está la del test. La ventilador. del ventilador. Para el Muy caso bien. de la P150, no trae ventilador, el sistema no es refrigerado No. como el de la Dominar o el de la Pulsar, entonces no va a tener la funcionalidad. Pero para una Dominar o una Pulsar que tienen ventilador, yo puedo ingresar, puedo darle el test y voy Ya. a escuchar y puedo incluso sentir el viento de un segundo del actuador funcionando. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Con el escáner. Con el directamente. escáner. Hay otro punto ahí muy rápido, Juan, y para todos los que nos están viendo, que estoy seguro que lo han hecho, y es una prueba muy rápida para validar que esté correcto y que esté funcionando bien el ventilador, es desconectar el sensor de temperatura. Entonces, como cuando vos desconectas el sensor de temperatura, la ECU adopta un mapa de emergencia, digámoslo así, porque no sabe cuál es la temperatura del motor, en el caso, por ejemplo, de la Dominar. Y activaría el MS, ventilador inmediatamente. Y lo que ella hace es que se va a un mapa donde simula que está muy caliente el motor y de manera automática enciende el Enciende el ventilador. ventilador. Entonces también hay otra forma también sí, muy señor. práctica, muy Vea. bacana, que estoy muy seguro que lo han hecho para poder también hacer ese diagnóstico en Muy el bien. ventilador. Eric, vamos con una pregunta. Por favor, Andrés, contanos cuál es la pregunta. Pregunta. Ajá, bueno. Muy buena la pregunta es. ¿Quién nos hace la pregunta? ¿Las motocicletas se escanean en cada una de las revisiones o cada vez que aparece en modo de falla en el tablero? ¿Qué Juan, respuesta darían ustedes? usualmente en nuestros talleres, en la red, digamos, de Así es. servicio que nosotros tenemos, es parte fundamental del servicio. De Así hecho, es. Juan, incluso nosotros desde el alistamiento hacemos la conexión del escáner De acuerdo. para validar muchísimos elementos. Por ejemplo, el tema de que los sensores estén funcionando correctamente, los actuadores, que la ECU esté completamente actualizada, que esté todo funcionando muy bien, y es parte de la rutina de mantenimiento, Juan, que hacemos nosotros. Se convierte en parte de la rutina de Así es. mantenimiento. En cada revisión de motocicleta debemos de escanear la motocicleta. Es súper importante, Debemos de Juan. leer esa ECU, debemos de tener en cuenta qué información tiene esa ECU y qué información nos está dando la motocicleta. Muy importante la pregunta. Adicionalmente, Juan, porque durante el proceso de mantenimiento, de acuerdo a la revisión que sea, si requiere desmontar el cuerpo de aceleración o alguno de los componentes, el mero hecho de tener la desconexión puede generarme algunos códigos de falla. Claro. Entonces es súper importante que cuando terminamos la revisión, hacemos el escaneo, borramos el historial y también nos damos cuenta qué ha pasado de ahí hacia atrás y aseguramos que hacia adelante la ECU va completamente limpia y no me va a traer ruidos y después quiero diagnosticar algo. Tenemos Así otra es. pregunta bien interesante y es, si me llega una motocicleta con algún problema de lectura y me lo está mostrando el tablero de la motocicleta, ¿debo de hacer la lectura con el escáner antes y después o solamente antes?
Juan, yo creo que los que nos están acompañando, los más de 330 personas que están en ese momento conectadas acompañándonos, saben que siempre hay que hacerlo el antes y el después, ¿cierto? Yo hago la revisión previa, primero para saber dónde está la falla, ¿cierto? Para que el escáner y la ECU me indiquen dónde está el posible problema. Hago la solución, hago la corrección, sistema de conexión, cambio, hago la prueba de ruta. Y posterior a eso, como lo mencionó Pedro hace un momento, hay que hacer el borrado de esos códigos de fallas para quitarle cualquier tipo de error que pueda tener o almacenar la ECU, y de esa manera yo poder entregar la motocicleta completamente limpia en la ECU, completamente habilitada, para que el cliente pueda utilizarla sin ningún problema. Entonces hay que hacerlo antes y Eric, después. vámonos entonces con el IACB o IAC o el Stepper Motor. Juan, el Stepper Motor, aquí tenemos un par de ellos. Este componente es un actuador, no es un sensor, es un actuador que tiene el sistema de inyección. Se compone por dos bobinas, por eso hay 4 pines de conexión. Las dos bobinas externas hacen una de las bobinas, los dos pines externos, perdón, hacen una de las bobinas, los dos internos hacen la otra. Y básicamente este es un motor paso a paso que recibe una señal digital prácticamente de la ECU. Sí. Esa señal digital va desde más 12 hasta menos 12 y la ECU se encarga de hacer la conexión y de hacer la secuencia de pulsos para que ella se vaya moviendo de acuerdo a la orden de la ECU. Para que salga o para que ingrese, y simplemente lo que va a hacer es que contrae este pistón que vemos aquí o lo extrae para poner más aire o menos aire en la medida que se va moviendo y de esa manera regular el ralentí. Lo que ella va a hacer es, no sé si recuerdan que antes en el carburador teníamos un tornillito, hay un tornillito el que sube o baja la cortina. Digamos que la inyección, Juan, se reemplazó por una bobina. Esto lo que hace es simplemente hacer ese control. En todo momento está ahí, lo que está haciendo es entrando y saliendo este pequeño pistón, y lo que va a hacer es dejar pasar más o menos aire, solamente que él está moviéndose súper rápido, controlando el ralentí de la motocicleta. Y lo va a hacer dependiendo de las revoluciones del motor. Entonces el motor está girando unas revoluciones que están siendo monitoreadas por el CKP, no sé si te acuerdas que lo vimos en la sesión anterior, y ese CKP le indica las revoluciones a la ECU dice, me estoy cayendo en revoluciones, y ACB ábrase para que pase más aire, y de esa manera recupera ¿Cómo sea a través del escáner que tengo un problema con la válvula? Juan, vamos a ver más adelante en un cuadro resumen que tenemos que hay unos códigos de fallas específicos para la IACB. O la IAC o el Stepper Motor, como lo queramos mencionar, que controla el ralentí, y esos códigos de fallas pues ya están especificados en el manual de servicio, cuáles son esos tipos de problemas que podríamos encontrarnos, y con eso podemos hacer el diagnóstico. Y también, Juan, recopilando lo que estaba mencionando Pedro ahora, también podemos hacer test de actuadores, es decir, escuchar cómo se activa y cómo se desactiva la IACB, y de esa manera poder también hacer la prueba. Ahí el ejercicio sería sensorial, porque no vamos a poderlo visual, porque es que está integrado al cuerpo de aceleración, pero sí lo vamos a escuchar. Qué pena, me estaba adelantando a un slide de más adelante. Tranquilo Juan, que estaba metiendo nos vamos emocionando. Eso es parte del cumpleaños. Vamos entonces con estos otros dos elementos, por favor, entonces, Pedro, las bobinas de alta y el check-in. Con esto cerraríamos el grupo de los actuadores. Sí. Entonces, uno de estos últimos actuadores sería las bobinas de alta. Esta bobina de alta, pues, que tengo aquí físicamente, tiene una particularidad, y es que es capaz de controlar 2 bujías al mismo tiempo para los sistemas de TSI. Entonces, ¿cuál es la función de la bobina de alta? La función de la bobina de alta es agarrar un voltaje que le entrega la batería y que lo controla la ECU, incrementar ese voltaje de tal manera que la chispa pueda saltar. Claro. Así es, Juan. Porque la chispa, para atravesar el aire, necesita un alto voltaje. Clarísimo. Ese voltaje va entre los 10.000 y los 30.000 voltios, de acuerdo a la motocicleta, la marca, el fabricante, pero por lo general puede ser hasta 30.000 voltios. De ahí que algunos que nos ha pasado, mientras diagnosticamos, se nos va un chispazo, y eso agarra bastante fuerte. Eso lo despierta uno. Hay unos más ociosos que se lo ponen en la lengua. Hay gente muy ociosa con ese tema. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es la función? Elevar el voltaje. ¿Listo? Hasta 30.000 voltios lo puede elevar. ¿Cuál es la forma de diagnosticarlo? Entonces,
Si yo tengo fallas en él, como bajo voltaje de alimentación, él se alimenta directamente desde el sistema de la batería a través pues, de uno de los buses de alimentación, pero él tiene directo desde la batería un cable naranja con raya blanco, una alimentación de 12 voltios, y la ECU lo que me va a controlar es la compuerta de masa, ¿cierto? Entonces, si está desconectado, me lo va a decir. me lo va a indicar. Si Vale. el voltaje es muy bajo, me lo va a indicar. Si falla en el caso de las motocicletas que tienen DTSI, si me falla la del lado derecho, me va a decir, le falló la del lado derecho. Si me falla la del lado izquierdo, me va a decir, es la del lado izquierdo la que se le está fallando. Ok. ¿Cómo puedo validar yo con el multímetro cuando ya me indicó que es la falla? ¿Cómo puedo validar con el multímetro? Entonces, resistencia en el devanado primario, que son donde yo conecto los cables, o resistencia en el devanado secundario. O continuidad. Me puede dar continuidad, pero okay. la continuidad me va a decir está conectado, no me va a dar el valor de la resistencia. Vale. Mientras que aquí me voy entre 0.5 y 0.6 ohmios. Esto para el caso de la Pulsar, otros modelos pueden cambiar, pero entre 0.5 y 0.6 ohmios en el devanado primario, y el devanado secundario para una bobina que sea de un solo capuchón va a ser el de la alimentación contra la punta sin el capuchón, porque ya tiene una resistencia. Y la resistencia del capuchón es usualmente alta. Muy alta. Es un kilo ohmio generalmente. Entonces, sin el capuchón mido la resistencia entre el que me trae la alimentación, es decir, en estos casos es naranja raya blanco, contra el cable de la bobina de alta. En el caso de esta particular que me controla dos bujías, yo lo que hago es resistencia entre este y este. Súper sencillo. Vale. La mil me indica que está fallando, entro con el escáner, él me dice que es la bobina, me dice si es la izquierda, si es la derecha en el caso de TSI, y luego con el multímetro voy y compruebo. Es más, con test de actuadores, Eric nos lo dijo ahorita, también puedo darle test de actuadores y puedo ver físicamente si la chispa, la puedo ver, y si alguien es más osado, no se lo recomiendo, la puede sentir. ¿Cierto? Ok. Hay que mencionar algo allí también, Juan, y esto es un paréntesis, obviamente, de que el tema del capuchón también es sumamente importante. Por ejemplo, en Vallas es muy común de que la mayoría de capuchones sean de 1 kilo ohmio, pero van a haber marcas en que entre incluso motos de la misma marca, diferente referencia, va a variar esa resistencia del capuchón. Y eso también nos puede generar problemas de funcionamiento en la motocicleta y aún más en la inyección, para que también lo tengamos en cuenta ahí. Muy bien. De acuerdo. Y por último, Juan, aquí en los actuadores tenemos lo que es la MIL. La MIL, que conocemos, o el check engine, es la Malfunction Indicator Lamp, que es ese bombillito que se me prende en el tablero cada vez que yo abro el switch. Entonces, ¿ya qué es lo que me va a hacer? Me va a indicar si hay una falla. Para nosotros estar seguros de que el bombillo está bueno, o la comprobación que tenemos es que cuando abrimos el switch de la motocicleta, ella se tiene que encender. ¿Listo? Y cuando prendemos la motocicleta ya se apaga y se tiene que quedar apagado. Si a nosotros encender eso es parte del procedimiento normal de encendido. O sea, cuando yo abro el switch, la mil está encendida. De acuerdo. Cuando el motor inicia funcionamiento, la mil se debe apagar. Y eso pasa en todos los vehículos de inyección. En todos los vehículos de inyección. En tu carro, en la moto, en cualquier vehículo de inyección. Entonces digamos que ahí hay como un ejercicio de autocomprobación o de autodiagnóstico del actuador. Oiga, que tengo una pregunta importante. ¿Qué recomendación hay cuando yo abro el switch y me aparecen ahí los indicadores? ¿Cuánto tiempo debo yo esperar para darle arranque a la moto? ¿Hay un tiempo prudente en el que la ECU lee, dijéramos, todas las señales y hace algún tipo de seteo, reseteo? ¿Qué es lo que hace la ECU y cuánto tiempo debo yo esperar para darle el arranque a la moto? Juan, alrededor de entre 3 y 5 segundos, es muy fácil de interpretar. Cuando uno abre el switch, va a ver cómo la barra de las revoluciones sube y luego desciende. Ese es el tiempo que la ECU se tarda. Ella es muy rápida, es un computador, sí. Ella es muy rápido, pero es el tiempo que se tarda la ECU en leer la información de sus sensores actuadores. Todos hacen un pequeño seteo. Incluso si hablamos, por ejemplo, del stepper motor, hace un seteo de ir hasta el fondo, regresarse, dejar una apertura de aire que ingrese. También escuchamos la bomba de combustible. Entonces, cuando nosotros abrimos switch, escuchamos cómo ella carga y queda, digamos, que en la presión indicada. Algo bien curioso ahí es que nosotros abrimos switch, ella se enciende, genera la presión
y para, se detiene hasta que enciende. Pero Ya. después de que encendemos la motocicleta, Se mantiene. ya se mantiene Se mantiene. de manera continua. Entonces, ahí está el tiempo y Vale. tenemos cómo identificarlo. Señores, una ECU es una tarjeta electrónica. Simplemente, Juan. Simplemente embebida, ¿no es cierto?, en una resina de color. Muchas veces el fabricante utiliza una resina negra, una resina transparente y protegida por una carcasa plástica. Para efectos de vibración, de temperatura, Clarísimo. todas las Es condiciones una de humedad. tarjeta electrónica. Así ¿sí? es, así Y esa es. tarjeta electrónica es la que recibe información de todos los sensores. Y las motocicletas nuestras tienen un nivel de sensorización importante. En la medida en que subimos en centímetros cúbicos, las motocicletas de alto cilindraje tienen unas tarjetas más complejas y el nivel de sensorización es mayor. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, Juan, hay algunas motocicletas de alto cilindraje donde ya no se llama el módulo de control electrónico, sino el módulo de control programable. Así Porque es. la motocicleta incluso empieza a aprender usted cómo la usa, cómo conduce y ella se autoprograma de acuerdo a esos hábitos de conducción. Ya es Muy importante. mucho más complejo eso. De acuerdo. Bueno, vamos entonces con un tema bien interesante, Eric, y hablemos de las fallas en los actuadores. ¿Cuáles son las fallas más comunes en los actuadores? Juan, nosotros mientras estábamos construyendo toda esta información, digamos que hablando con todo el equipo técnico, con todos los ingenieros que tenemos en campo y demás, pues tratábamos de venga cómo resumimos, cómo llevamos este tema a un tema bastante práctico, muy sencillo, y al final concluimos, Juan, de que lo podríamos concentrar casi que en 3 tipos de fallas. La primera es un tema de conexión. Este tema de conexión va a estar ligado a esos problemas que podríamos tener de sulfatación, problemas de falsos contactos, problemas de terminales abiertos, que vos cuando los miras parecen que están conectados, pero resulta que el terminal hembra está muy abierto y no hace contacto con el terminal macho. Todos esos problemas de conexión que nosotros podemos tener en la inyección, que realmente siendo muy honestos podrían ser incluso más del 60-70% de las fallas en los componentes, son esos que nos generan ese tipo de problemas. Entonces, resumiendo, primero fallas de conexión por sulfatación, por falsos contactos, vemos o creemos que están conectados pero no, y o terminales abiertos. Vamos a tener también otro tipo de problema que puede ser la obstrucción. Esa obstrucción puede estar relacionada mucho más a los componentes de la alimentación, como lo son, por ejemplo, la bomba de combustible, el inyector que lo vimos hace un momento también, e incluso la misma IACB. Muy pequeñas impurezas que me pueden obstruir un inyector. Y pueden ser impurezas como por ejemplo que venga de la naturaleza del Gasolina. combustible, ¿cierto? Que esté en el combustible, Puede o ser que del yo tanque. tenga el tanque contaminado. Por eso hay que ser muy prudentes cuando vamos a almacenar las motocicletas, porque cuando vos almacenas la moto, la gasolina La voy a dejar higroscópica. 20 días en el parqueadero, en el garaje. Exacto, y como la gasolina, al igual que el líquido de frenos es higroscópica, Juan, absorbe la humedad del ambiente y lo que va a hacer es que condensa agua dentro del tanque, y el tanque es metálico. Entonces ¿Qué viene va a problemas de pasar? oxidación. Entonces viene el tema de la corrosión, la oxidación, y todo eso termina dentro de la bomba, termina dentro del inyector y empieza a generar obstrucciones. Un filtro de aire sucio, Juan, También, un filtro de es un aire problema. dañado, un filtro de aire no original, puede empezar a generar atascamientos de la válvula IACB. Ella es mecánica, ella se va a mover de arriba hacia abajo dentro de un conducto muy pequeño, y todas esas impurezas que puedan ingresar con el aire de la admisión también empiezan a generar problemas en ella. Entonces para nosotros es un segundo factor, digamos, una segunda causa muy importante de fallas en los sistemas de inyección, especialmente en los actuadores. Y el último es el tema del deterioro. Hablábamos con Pedro, por ejemplo, de que como internamente la bomba, la pila que llaman dentro de la bomba de combustible, ella va a tener sus escobillas, unas escobillas de carbón o de X o Y material, que por la fricción, por el giro, por el movimiento, se van a desgastar. Es algo totalmente normal. Así es. Lo mismo que le pasa a tu motor de arranque Así de la es. moto, al motor de arranque del carro, va a pasar exactamente igual aquí, y se empiezan a deteriorar. Ahora, si hay un cortocircuito, si hay problemas allí mucho más graves por una mala manipulación o cosas inadecuadas que se hacen, también podríamos tener ese tipo de problemas donde ya el componente como tal se daña, se quema, falla, y nos empieza a generar también ese problema. Entonces ahí tenemos esas 3 principales factores o principales causas, como lo son la falla de conexión, la obstrucción y el tema de deterioro, que puede estar relacionado a algo natural o ya una manipulación inadecuada, Juan. Muy bien, Eric. Entonces,
Yo quiero ir recapitulando y quiero que hagamos, recordemos lo siguiente. Primero, recuerden que vamos a entregar el día de hoy, a vuelta de correo, el que se lo ganó, un escáner totalmente nuevo, marca Bosch, referencia TS300, ¿no? Eso es un juguetote. Es un juguete para el diagnóstico de todas las motocicletas Bajaj. De que los escáneres multimarcas pueden leer la información, pero cuando vamos a los módulos de ABS muy difícilmente lo pueda leer. Eso es importante. Eso es importante. Pero con este podemos leer toda la información del ABS también. ¿Qué pasa entre Bosch y Bajaj? Contarles, Pedro, un poquitico a la gente qué hace Bosch, por qué Bosch y por qué el escáner Bosch sí puede leer absolutamente todas las variables de nuestras ECUs. Básicamente es el manufacturero de muchos de los componentes. Esos componentes se denominan OEM. Esos componentes los diseña Bosch y Bajaj los implementan muchos de sus vehículos. Por ejemplo, en algún momento fueron las ECUs, ahorita conservamos todo lo que es los módulos de ABS. Entonces, claro, por eso entramos muy fácilmente y leemos toda la información, tanto de las ECUs como de los módulos de ABS, sí, señor. E inclusive también de los tableros de muchos de los vehículos. No, incluso, Pedro, también vas a encontrarte con sensores de temperatura, TIMAP, TPS, te vas a encontrar con muchos componentes de oxígeno, fabricados por Bosch, exacto, que están en las motos Bajaj y que los puedes leer con esta herramienta. Vámonos con otra pregunta, Andrés, por favor. Jairo Muñoz. Ojo a la pregunta, ¿puedo cambiar el tiempo de la apertura del inyector con el escáner? Venga, que esta pregunta es bien interesante, porque no solamente le vamos a contestar a Jairo si se puede o no se puede, y cuáles son las implicaciones en caso de... Juan, si querés, entonces ahí yo respondo. Digamos que nosotros con la herramienta original vamos a tener la capacidad de hacer la lectura, como ya lo mencionamos, y con esa lectura puedo hacer el uso del banco de inyectores. La respuesta, para hacerla muy resumida, Juan, es que no la vamos a poder cambiar. Cambiarlo significaría hacer un cambio o un ajuste o una modificación o una manipulación en el mapa de la inyección, y eso va a afectar directamente el funcionamiento de todo el sistema de inyección, incluyendo de las emisiones. Con la herramienta original no lo podemos hacer, no lo debemos hacer según la especificación de fabricante, que en este caso es Bajaj, pero sí hay en el mercado alternativas de ese tipo, Juan. Pero ahí la recomendación siempre es que sean muy, pero muy expertos, porque si no, una vez, Juan, nosotros hemos visto casos, incluso por el área de garantías y por el tema de servicio, cuando empiezan a experimentar, a hacer todo ese tipo de cosas y al final simplemente terminan dañando la ECU, y una ECU no vale ni 10 ni 20 dólares, Juan. $10. Esto realmente es algo costoso. El cerebro. Y terminan simplemente dañándola y tienen que reemplazarla. Hay que tener algo en cuenta, Juan, y es que ese tipo de manipulaciones se hacen para vehículos que por lo general se quieren llevar a las competencias. Entonces yo no puedo esperar obtener, digamos, el mismo desempeño de un vehículo de calle y compararlo con un vehículo de competencia. Así es. Conocemos casos en los cuales se modifica el mapa al interior, sí, definitivamente los conocemos. ¿Qué es lo que pasa? Que el deterioro del motor pues también es un poco ¿Se acelera? Es más acelerado. Yo creo que muchos hemos visto algunas competencias a nivel nacional, profesionalmente, en la que se ven muchos de nuestros modelos Pulsar, sí, compiten en ellas, las modifican, pero son motocicletas que en una carrera les exigen tanto que posiblemente requieran reparación cada 1 o 2 carreras. Perfecto. Entonces ahí es donde está el detalle. Usted quiere modificar su mapa de inyección para que corra más, posiblemente, pero su desgaste también va a ser mayor. Clarísimo. Vamos entonces a entrar ya en un par de slides muy interesantes, de los cuales vamos a ver entonces cada uno de los actuadores. Vamos a ver cuál es el valor estándar, dijéramos, con relación a los temas de señales de entrada, cuáles son los síntomas y las posibles causas, y aquí sí ver cuáles son los modos de falla más comunes en el escáner. Así es, Juan. Entonces, adelante, Pedro. Ya aquí vamos muy rápido a modo de resumen de todo lo que hemos visto. Entonces vimos que hay una bomba de combustible, que esa bomba de combustible se alimenta con 12 voltios y que si yo quisiera medir la resistencia en ella son 2.7 ohmios en la bomba de combustible. Que si yo quisiera medir la presión tiene que estar entre 36 y 42 PSI,
pero que si está por encima o por debajo de esta presión, pues yo lo que voy a tener es que está fallando el componente como tal. ¿Qué puedo tener? Una bomba deteriorada, que el filtro esté saturado, que la válvula de alivio al interior de ella que mencionábamos ahorita estuviera dañada, y eso me puede generar que la presión de la bomba de combustible sea menor. Yo ahí quiero mencionar algo porque digamos que hay un tema importante allí cuando la presión es baja y normalmente, Juan, esto no es algo que se acostumbre a hacer dentro de la cultura de nosotros como usuarios, y es el reemplazo de este filtro tamiz. Resulta que este filtro tamiz, al igual que cualquier filtro, pues él se empieza a saturar, se empieza a obstruir, y cuando él ya está muy saturado, pues genera una restricción mayor. Va a generar la esa bomba restricción, le va a tocar trabajar mucho más, pero al final no va a tener la capacidad de bombear más. Otra cosa, Juan, que nos ha pasado como experiencia y que hemos visto muchísimos casos incluso, que entre la conexión de este cuerpo plástico y la pila metálica o el motor metálico que tenemos aquí, hay unos conductos, y esos conductos tienen unos O-ring muy parecidos a estos que tienen los inyectores. Lo he visto muchísimo, Juan. Resulta que la bomba está en buen estado, solo que los O-ring están deteriorados, están partidos, están dañados. Se pierde la presión del combustible en esa transferencia entre plástico y bomba, y también se cae la presión del combustible. Eso es un tremendo tip, Juan. Lo hemos visto en motos de todos los cilindrajes, y al final el técnico dice, venga, es la bomba, pero cuando uno va un poco más allá de ese ensambla, resulta que no era la bomba de $500 o etcétera en esas motos de alto cilindraje, sino que era un simple O-ring de cualquier 10 o $5. Entonces es un tema también importante a tener en cuenta. ¿Qué hay de cierto? Y esto lo ve uno en redes sociales. Hombre, no dejen bajar mucho el nivel de la gasolina, porque la gasolina actúa como un refrigerante en la bomba y evita altas temperaturas en la bomba. ¿Qué hay de cierto en eso? Juan, de hecho en Vallas lo hemos visto, y yo estoy seguro que Pedro también lo ha visto, de que incluso los manuales de usuario, en algunos casos el mismo manual de servicio, indica que por lo regular incluso no deje bajar por debajo de la primer lineecita, digámoslo así, que eso viene siendo como casi 1 litro, 1.5 litros, ¿cierto? Más o menos, para que pueda la bomba estar protegida sumergida, con respecto, que siga sumergida un poco con respecto a eso que estás mencionando, y tratar de disipar el calor. Ahora, no va a ser un pecado, Juan, porque nos ha pasado, ¿cierto? Hombre, nos ha pasado, a todos nos ha pasado que nos quedamos sin combustible y estamos rezando para llegar a una bomba. Y uno es empujándola, que porque va a llegar con el olor, y eso nos ha pasado a todos. Así es, Juan, pero digamos que no es que porque pase eso en una ocasión, pues la moto se vaya a dañar y se vaya a quemar, es cierto. Muy bien, bomba de combustible. Ahora, ahí están los códigos de falla de los relés, que los mencionamos ahora. Asociados al relé, no a la bomba como tal, no a la bomba, componentes, al relé. sino asociados al relé. Listo. Lo otro, el inyector. Entonces, si el inyector, un momentico, qué pena. Códigos de falla de relé que se pueden manifestar en el escáner. P0629, P0628, P0627. Ahí lo tenemos. P0629 es un alto voltaje. P0627 un bajo voltaje. Y el P0627 es desconexión. Entonces 29 alto voltaje, 28 bajo voltaje y 27 desconexión. Desconexión del Muy sistema. Bien. ¿Qué pasa con los inyectores? El inyector lo mismo, entonces sabemos que tiene una alimentación que siempre tiene 12 voltios, es un cable café con rayita blanca. Nosotros, si lo vamos con el multímetro, lo mismo allá, siempre va a tener el switch abierto y run encendido. Yo voy a tener ahí siempre 12 voltios, y la compuerta es la masa. Entonces, lo primero, alimentación, siempre 12 voltios. Lo otro, puedo validar la resistencia. La resistencia, 12 ohmios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo tener ahí? Entonces, lo mismo que algunos de los síntomas, entonces que yo tenga una baja potencia en el motor, entonces porque no está inyectando la cantidad correcta de combustible. Puedo ver las fallas directamente con el escáner, ahí no hay relé de por medio. Nada. Así es. Computador contra el inyector. Contra el inyector. Directico. Alimentación directa. ¿Qué puedo tener? Un alto consumo de combustible. Entonces, yo puedo tener un goteo al interior de este inyector, es decir, que cuando él tenga la presión, sin estar encendida la motocicleta, él me genere un pequeño goteo. Eso también lo podemos validar mediante el lavador de inyectores que nos mencionaba Eric ahorita y que veíamos allá. Él le pone una presión determinada y podemos ver visualmente si gotea o no combustible. Y lo otro es dificultad de encendido, y es que nosotros podamos también o que esté obstruido
o que también tenga ese goteo. Pero a lo último, lo que va a pasar es que si me ha goteado durante mucho tiempo, lo que va a pasar es que me va a dar dificultad de encender porque está inundada la motocicleta. Códigos de falla entonces. Ahí tenemos P0261, el P0261 y 201. y el P0262 hablan acerca de voltaje, alto y bajo voltaje, y el P0201 sería la desconexión del inyector. Si yo estoy desconectado, él va a detectar el lazo abierto que no está conectado al inyector y entonces me va a dar la indicación. Vale, ¿Listo? muy bien. Vamos entonces con los ventiladores. El ventilador tiene relé de por medio, entonces recordemos que si encuentro falla en el del ventilador, es falla en el relé del ventilador, y lo que vamos a encontrar es que yo tengo fallas en el ventilador, lo que vamos a tener es que se me va a recalentar la moto, es peligrosísimo. Clarísimo. Es peligrosísimo que se me recaliente la motocicleta, Pero se me daña el empaque. la alimentación del ventilador y la alimentación de la bomba son exactamente iguales a través de un relé. Yo creo que estos tres actuadores que estamos viendo en este momento, todos los van a tener corrientes directas, digamos que básicamente directas desde la batería. Entonces, este va a tener un voltaje directo al relé, Sí. 12 voltios derechito. Y el relé es el que 100 entrega, voltios. a Entonces, través de la línea de control, genera una alimentación Sí, de con la- potencia. entonces de la básicamente batería. él va a sentir el voltaje de la batería. Sí, señor. La bomba Igual. va a sentir el voltaje directo de la batería. Sí, señor. Y el inyector también, y también se me pasaba. Pero la ojo, bobina- el la inyector bobina de alta. aquí no No hay tiene ningún relé. relé. Es No, cierto. ahí no hay Aquí no hay relé relé. por medio. En las configuraciones vayas Juan, porque sí hay otras marcas de motocicletas que que tienen tienen relé. su Muy bien, relé, muy importante. incluso en los autos. Entonces, estos actuadores tienen el voltaje desde la batería. Muy bien. Bueno, ojo, se viene ojo con la pregunta. Aquí no estamos insinuando nada, simplemente péguenle una miradita a este slide que posiblemente la respuesta a la pregunta puede estar aquí. Adelante, Juan, Dominic. y yo creo que es momento de que vamos diciendo, bueno, tenga listo Sí. aquí en el chat su nombre, su teléfono, el país, y tenga ahí listo para que escriba la respuesta correcta, porque ya en pocos minutos... No manden la No le información, no le dé enter, abra el chat, coloque su nombre, coloque el país, coloque el número de teléfono de contacto y tenga los dedos listos para que escriba la respuesta. ¿Listo? Acá, Entonces, no lo mande escribiendo, todavía. tío. Si lo manda ya, pues no hizo nada porque no envió la respuesta. ¿Listo? Adelante, don Eric. Juan, bueno, no, entonces ya cerrando esta última parte del tema de actuadores, el tema de síntomas y posibles causas, vamos a hablar entonces de la IACB, de la bobina de alta y también de la MIL. En la IACB, como ya lo hemos mencionado, pues ella va a recibir 12 voltios directos desde la batería, controlados a través de la ECU obviamente, y que esa señal se va a convertir en una señal digital porque va a ser más 12 y menos 12 incluso, y vamos a poder tener síntomas relacionados a la IACB, como por ejemplo el ralentí inestable. Ralentí inestable porque, como ya lo mencionamos, la IACB está sucia por un filtro de aire no original, un filtro de aire ya deteriorado, dañado y demás, y la va a hacer atascar, incluso la va a hacer desgastar también, porque en la medida que ella trata de entrar y salir por ese conducto tan pequeño, pues va a empezar a tener esos golpes o esa restricción de partículas, empieza a desgastarla e incluso eso empieza a hacer de que sus componentes internos se atasquen. Ahí vamos a tener dos códigos de fallas, el P0507 y el P0506. Una experiencia que tuvimos hace un par de días para apoyar esta falla es: la motocicleta la encendíamos, acelerábamos y funcionaba perfecta, pero soltábamos el acelerador y lo que pasaba es que la moto se apagaba. Así Ya. Es es. decir, no tenía el control de relenti. Das Sí. el acelerador, start de acelerador, funciona perfecto. Pero no se mantenía el lo relenti. sueltas, entonces se quedaba sin relenti. Típico. Ahorita Eric nos decía que ya maneja dos bobinas entre el pin 1, pin 4 y la otra bobina es entre el pin 2 y 3 y el 3. pin 2. Y lo que veíamos ahí es, ellos tienen una resistencia de 51 ohmios, que es lo que nos marcaba ahí, pero adicional, la EQ siempre la controla o con 12 o con menos 12. Y la otra bobina lo mismo, o con 12 o con menos 12. Si yo no tengo esa alimentación, yo puedo comprobar o el stepper motor con resistencia o la alimentación. Y yo puedo tener una falla en el arnés o en la Muy ECU, importante. y no estoy recibiendo o los 12 o menos 12. Siempre lo va a tener o 12 o menos 12 voltios. Puedo chequear
tanto el stepper como el arnés. Muy Súper importante. sencillo. Totalmente válido, Peter, y muy buena la aclaración allí. Otro síntoma, Juan, que vamos a tener y equipos son que el motor se apaga, justo como lo menciona Pedro. Yo enciendo la motocicleta, empiezo a acelerar a fondo, a tope, funciona muy bien en medias y en altas, pero cuando suelto el acelerador, la motocicleta se apaga. Como borracha, o también. Y de hecho que ella apaga empieza a como caer que y se cae la revolución. Baja y se cae la cae. revolución, exactamente. Ojo que aquí hay un tema muy importante, Juan, y es que en muchas ocasiones, por desconocimiento, quisiera pensar siempre, que hacen algunos técnicos, algunos mecánicos, es que empiezan a mover la mariposa en el cuerpo de aceleración, algo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. Sí, Empiezan señor. a abrir la mariposa para que pase más aire, trata de sustituir el funcionamiento de la IACB. y Son dos resulta, cosas muy Juan, distintas. Y resulta, Juan, que ahí terminan haciendo es un tremendo Desastre. problema. Claro. Un tremendo problema, al punto incluso que hay que cambiar el cuerpo de aceleración. Entonces, mucho cuidado, y eso es un consejo Muy importante. que les damos nosotros desde Grupo UMA, porque ese tipo de ajuste o comportamiento empieza a dañar la inyección y ahí es donde vamos a tener problemas, reprocesos, clientes insatisfechos, simplemente por no hacer un diagnóstico correcto. Códigos de falla, Eric. Los vamos a en el tener ahí, escáner. P0507, P0506, como lo mencionó Pedro, altos o bajos voltajes. Y también vamos a encontrarnos con sonidos anormales, cuando ya empieza a generar fallas porque se atasca, porque no se mueve de manera correcta, empieza a alterar el ralenti, golpes altos o golpes bajos de combustible dentro del motor y eso empieza a generar en algunos casos algunos cascabeleos, para que también lo tengamos en cuenta. Otro de los componentes, Juan, que vamos a mencionar aquí rápidamente, como ya lo vimos, es la bobina de alta. La bobina de alta, como ya lo mencionó Pedro, en el devanado principal va a estar entre 0.5 y 0.6 ohmios, eso es una resistencia muy baja, pero cuando nos vamos al secundario, entre las bujías, nos vamos a pasar a 4 o 5 kiloohmios. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Que cuando ellas empiezan a fallar, el síntoma es que la motocicleta no enciende, ¿cierto? Ahí podemos tener un problema de circuito abierto en las bobinas internamente o incluso en la conexión de arnés o incluso contactos sulfatados o incluso podemos tener fallas de la alimentación desde la ECU. Podemos tener ahí los códigos P03, 51 y 52, pero también podríamos tener otro síntoma como el de cuando la moto se calienta, se apaga. Entonces resulta, Juan, vos de que prendiste la moto en la mañana, saliste a andar, saliste a montar en la moto y resulta que después de unos cuantos minutos o kilómetros, la moto se te apaga de la nada. Tenés combustible, tenés chispa, en ese momento cuando la dejas enfriar tenés también algo de chispa allí, tenés todo está funcionando normal, se enfría la moto y vuelve y enciende. Eso es un síntoma muy típico de cuando las bobinas se aíslan por temperatura. Entonces ahí también podríamos tener ese caso de que se calentó la moto, se apagó y te quedaste varado. Le pasa también Es muy típico. muy similar. Anda, se calienta, se apaga la El motocicleta. sensor de posicionamiento del Sí, cigüeñal. cigüeñal, así Esperas es. un ratico, se enfría, vuelve y enciende, le das otro rato, se calienta y vuelve y se apaga. Entonces Eso pasa mucho. Le pasa la bobina de alta, le pasa Y la le CCP, pasa le la pasa la CKP. CKP también. Eso pasa mucho, Juan. Síntomas similares. en Códigos de falla Ahí de la bobina alta. seguimos manteniéndolo en el 3, en el P3, 03, 51 y 52, Juan. Y lo último, tenemos ahí un tema de falta de potencia también por deficiencia, devanados desgastados o defectuosos. Son los que podríamos tener aquí, Muy Juan, bien. y los podemos ver directamente con el escáner. Finalizando ya, digamos que vamos a mencionar acerca de la MIL. La MIL es el check engine, la luz indicadora de mal funcionamiento, hablándolo técnicamente, que está en el tablero como un testigo. Ya Pedro nos mencionó que cuando yo enciendo la motocicleta Debe y todo aparecer. está funcionando bien, debe aparecer, es completamente normal y solo se debe apagar cuando yo enciendo el motor. Nos vamos a encontrar aquí que la MIL nos puede entregar los códigos de fallas P1605, P1604 o P0650, indicándonos que puede haber una mala conexión, un error de comunicación CAN o incluso un defecto propio de la misma luz. Esos serían como básicamente, Juan, los códigos que más podemos importantes encontrarnos asociados a la allí. MIL. Así Bueno, es. señores, adelante. ¿Qué tal si lanzamos la pregunta y mientras el equipo hace el Me análisis? parece bien, Pedro. Vamos a lanzar la pregunta, ¿les parece? Señores, una vez más,
Acá lo tengo. Abran el Más chat de box. 420 conectados en este mismo instante. Abran el Solo chat box. un ganador. Abran el espacio de ahí de su computador o de su teléfono. Está calientico. Y coloquen nombre completo y apellidos completos. Por favor, el país de donde nos llama y el teléfono, el número telefónico a donde los podamos contactar. Y va la pregunta en 3, 2, 1. Nos vamos. Cha, 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 chan. La voy a leer rápido porque es muy sencilla. ¿Cuál es el actuador que controla el ralenti en la motocicleta? Ahí va. Vamos hablando entonces de este webinar. Literal, responder ya. Este webinar el día de hoy con un tema bien importante y es qué es lo que está pasando con el sistema ABS y de qué manera puedo yo trabajar con el escáner e identificar fallas en el sistema ABS. Ahí tenemos 2 cortos videos. Exacto, yo le iba a Vamos a ver pedir los allí videos. a Andrés que nos Andrés. ayudara con el video de cómo funciona el ABS. No. El sistema de ABS es algo bien sencillo. Ya todos sabemos cómo funciona, o muchos sabemos cómo funciona. Hay algo que se llama, si lo vamos muy técnicos, hay un coeficiente de fricción estático y dinámico. Así es. Mientras la rueda está haciendo algo que se llama rodadura, que es este Girando. movimiento girando, donde hay contacto punto a punto, hay una altísima fricción y hay una guerra impresionante. Pero en el momento que se desliza, Ahí viene la motocicleta con lo que llamamos energía cinética. De acuerdo. O sea, hay una energía cinética que Así viene es. en la suma de ese peso, esa masa de la motocicleta y del piloto y de su acompañante. Con Y la esa energía velocidad. cinética se va convirtiendo en energía estática. Entonces yo hago una transformación ahí como de energías. No se crea ni se destruye. No se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, ¿qué hace el sistema? Qué pena entonces, Pedro sigue ahí. veníamos diciendo, Juan, que cuando hay rodadura tengo altísima fricción, ese movimiento en el que punto a punto voy tocando. Pero si por alguna razón hay deslizamiento, la fricción Chao. se cae. Chao. ¿Sabes qué me hace acordar, Juan? Cuando trapean en la casa y usted va caminando despaciecito, porque si usted se desliza un poquitico, ya se fue del todo. Ya se fue. Lo mismo le pasa a la motocicleta. Mientras la rueda esté girando y esté haciendo rodadura, hay altísima fricción con el piso, ya agarra durísimo. Pero si se desliza, ya no hay agarre, se va Pierde. derechito. El sistema de ABS o el sistema antibloqueo de frenos, que es lo que significa estas palabras en inglés, es un sistema que agarra o que por medio de sensores identifica cuándo la rueda se va a frenar o se va a bloquear. Oiga, qué pena, Pedro. Tengo aquí una pregunta y es, ¿cuál es la diferencia entre canal sencillo y doble canal? Ah, qué buena pregunta. Esa es muy sencilla. importante. Entonces, De hecho, aquí cuando- tenemos un ejemplo del canal sencillo. Entonces, cuando es canal sencillo, es cuando yo tengo el freno o el sistema de ABS en una sola, En una de sola las rueda. ruedas. Y cuando es doble canal, cuando el sistema está en las 2 ruedas. Así es. ¿Es más Por importante arquitectura- tenerlo en la rueda delantera o en la rueda trasera? Completamente de acuerdo en la rueda delantera. ¿Por qué? Porque la eficiencia de frenado, la motocicleta frena más o los vehículos frenan más porque digamos que es más fácil aplicar el 70% de frenado en la rueda delantera sin que haya deslizamiento y entonces dejo el 30% para la rueda trasera. Entonces el sistema de frenado uno debe aplicar 70 adelante, 30 atrás. 30 atrás. De Por hecho, eso- también es un efecto de la misma digamos, inercia que la carga de la motocicleta Vaya hacia se la rueda concentra en delantera. la rueda delantera De y por acuerdo. eso siempre el freno delantero es mucho más robusto que el trasero. Qué curioso, Así inverso es. a la tracción. Cuando yo quiero hacer tracción, mejor lo hago con la trasera. y empujo desde Exactamente. atrás. Entonces, simple canal, de un solo canal, por lo general adelante, donde aseguro el 70% de la frenada y tengo ABS en el 70% del frenado. Y 30% atrás. Un detalle y es... Andrés, por favor, volvemos a poner el video que vimos ahora para que sea muy gráfico eso que está mencionando Pedro, por favor. Desde la arquitectura de estas motocicletas, la ECO interpreta en muchas de ellas la velocidad de ambas ruedas. Ok. Entonces hay un disquito ranurado de donde el sensor identifica la información. Ahí hay un y- sensor que está leyendo esas ranuras. Eso. De hecho, esas Cada vez vemos que allí. pasa una ranura al frente del sensor, hay una lectura. Exacto. O bueno, o se puede decir de Sí, otra manera. O sí, cada o- vez que pasa la masita, o sea, la masita que está entre agujero y agujero, al frente del sensor hay una lectura. De acuerdo. Entonces, Juan,
Entonces, lo que quería decirles es que no se dejen guiar del todo si ven el sensor en ambas ruedas. Hay computadores que interpretan la velocidad de las dos ruedas, pero la ABS solamente opera en la de adelante si Muy es importante. de un solo canal. Listo, entonces no se dejen confundir si ven las ruedas en los dos frenos, en las dos llantas, los dos rines ven los dos sensores. Es porque la ECU quiere interpretar y saber qué está pasando con el vehículo, digamos en términos generales. Listo. Entonces eso con respecto a la pregunta. Entonces lo que les venía diciendo es que si hay deslizamiento yo me voy a caer muy fácilmente. Entonces el sistema antibloqueo es a velocidad de cómputo muy rápido, es identificar cuando la rueda se va a bloquear, Suelta. libera la presión y la vuelve a agarrar. Vuelve la agarra, Libera y vuelve vuelve a la- agarrar. De ahí a que podamos sentir unas pequeñas Vibraciones vibraciones en la manija o en el pedal de manigueta o en freno. el pedal de freno. Es totalmente normal. Así Entonces, es. Preocúpese si la moto con ABS no lo hace. Sí, clarísimo. Entonces, aquí muy rápidamente, ya no quiero ir muy al detalle, pero entonces, ¿cómo funciona el sistema? Freno. Si freno muy fuerte, el sensor le dice al computador, no a sino al computador del módulo del ABS, le dice al computador, venga, esta rueda se bloqueó a velocidad de cómputo, el módulo del ABS abre una válvula para liberarle la presión a la pinza. Entonces ella se libera la presión, digamos lo que se abre, Sí. en realidad no se abre, pero digamos lo que libera la presión se abre y luego un motor cierra la válvula, abre otra válvula y vuelve y empuja la presión del líquido de frenos y te lo entrega de nuevo en la mano. Eso sería un ciclo. Lo que pasa es que como estás frenando tan duro, ya tiene que hacer varios ciclos de liberarte la presión, volver y recuperar la presión, te lo entrega, vuelve y se frena, entonces vuelve y hace el ciclo varias veces. Eso es básicamente lo ¿Cuántos que está ciclos pasando por ahí. minuto o por segundo Eso es más a o menos? velocidad de cómputo, Juan. Ya. La velocidad es muy rápida. Muy alta. Con una cámara de alta velocidad se puede ver cómo la rueda se bloquea, inmediatamente se suelta, se bloquea, se suelta, se bloquea, Clarísimo. se suelta. Pero tiene que ser con una cámara de alta velocidad. Es muy Muy rápido. bien. Pero, ¿cuál es el tipo entonces de chequeo que yo le hago al sistema ABS en el escáner? Entonces ahí tenemos el último video. Si nos ayuda Andrés con el último video. Y tal cual hacemos el chequeo con el computador de la motocicleta, yo puedo ingresar con el escáner y voy a poder, vamos a verlo aquí, voy a leer códigos, borrar códigos, ver la información en tiempo real. Por ejemplo, aquí te encontramos un código. Yo creo que ustedes no tienen algo en particular y es que el código empezaba por C. Sí. Lo hablamos la vez pasada. No por P. Códigos del módulo de ABS empiezan por C. Siempre. Códigos de la inyección electrónica empiezan por Por P. P. Y códigos de fallas en la conexión de la red CAN bus empiezan por U. Entonces ahí están. Esos son los tres más importantes. Ahí están los más Las generales. codificaciones. Los que inician por C, los que inician por P y los que inician por U. Correcto. Entonces aquí miremos que vimos leer códigos, borrar códigos y en tiempo real puedo ver, ahí lo que hicimos fue girar la rueda trasera. En el ejercicio ahorita nos repiten el Flywheel, video. así se llama las Es el rear wheel speed. rueditas dentadas. Entonces mira Juan que nosotros ahorita vamos a repetir el video para que lo puedan volver a ver. ¿Y qué podemos hacer? Leer el código y vimos que era un código de falla en la rueda trasera. Ya. Lo borramos el código, luego fuimos a leer información en tiempo real y vimos que la rueda trasera cuando la empezamos a mover estaba interpretando la información de forma correcta, es decir, estaba bien el sensor. Haciendo la Y lectura. por último fuimos a ver lo que es el check de actuadores. Para estos vehículos, para el módulo del ABS, el único check de actuadores que yo puedo hacer es el que él denomina como el SILA, que es la lámpara, o el check, El testigo. el El testigo testigo. del módulo del ABS. Ya. Ese se enciende y cuando yo supero los 5 kilómetros por hora, él se debe de apagar. Así es como Si funciona. superado los 5 kilómetros por No hora, se apaga. él no se apaga, sino que se queda encendido. Yo tengo un problema relacionado a los sensores de velocidad de la rueda delantera, de la rueda trasera o del módulo del ABS. Entonces miremos que ahí volvemos de nuevo. Ahí estábamos girando la rueda trasera para poder ver que hubiéramos borrado el código que efectivamente estuviera funcionando. Podemos ver el voltaje de la batería. Están las 4 válvulas, 2 para la rueda delantera, 2 para la rueda trasera y el motor que es para ambos sistemas. Y el test de actuadores, así es como chequeamos el indicador en el tablero. Muy bien. Hay que mencionar allí algo, Juan, y como entre paréntesis, complementando lo que menciona Pedro,
Y ese cuando la motocicleta tiene doble sistema de freno ABS, es decir, que también actúa en la rueda trasera, resulta que hay que ser muy cuidadosos con la purga, cuando le cambiamos el líquido de frenos o cuando estamos purgando el freno por alguna razón. Bien importante la purga. Porque resulta, Juan, de que podría pasar de que como el líquido de frenos tiene que ir de una parte baja, que es el pedal del freno trasero, donde está el depósito, a una parte alta, que usualmente en las motos ya lo tenemos debajo del tanque en la parte frontal del chasis, y luego volver hasta el caliper, si yo no hago de manera correcta o no utilizo la herramienta adecuada, podría pasar de que yo empiezo a dejar aire en el sistema. Y entonces me confundo y empiezo a decir de que es que el modulador está malo, que el ABS está malo, y resulta que es un simple proceso de purga, Juan. Para eso es muy importante ese tema. Unas herramientas súper fáciles de usar, que son como unas pistolitas, unas bombitas de vacío, que generan vacío, que van succionando el aire en el sistema. Va succionando todo. Importantísimo. Todo el fluido, y también va sacando el aire. Son súper fáciles de operar y son súper baratas inclusive. Señores, 8:15 de la noche, se nos acabó el tiempo. Vamos entonces con el ganador del escáner. Bueno. Sí. ¿De qué país? Deme un segundito, doctor. Andrés Mauricio. Bueno, señores, la persona ganadora es de Jumbo, de la ciudad de Jumbo, del departamento del Valle aquí en Colombia, Andrés Mauricio Romo. Muchas felicitaciones, Andrés. Excelente. Te ganaste el escáner. Te lo vamos a hacer llegar. Bacanísimo, Y obviamente, Andrés, ¿cuál era la respuesta a la pregunta, señores? Dale aquí. Sencillísima. Más fácil no podía ser. Muy bien. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por participar. Una vez más, felices de que haya participado básicamente todos los países de Vallarce de la región. Prepárense para nuestro próximo webinar, el webinar número 6. Lo haremos la tercera semana del mes de julio y nos vamos cada tercer jueves de cada mes a hacer un webinar con temas absolutamente importantes para el desarrollo de toda esta transferencia de conocimiento técnico de primer nivel que hemos querido comenzar en este año. Y venimos con temas bien interesantes. Entonces, sugerencias con relación a los temas que ustedes quisieran que nosotros tocáramos, por favor, háganoslas llegar. Interactúen a través de www.expertosumovallas.com y ganen premios, que eso también es interesante cuando se conectan. Eric y Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a todos, muchos éxitos. Feliz noche y muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.